Buenas tardes, buenas tardes a los señores de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMES. Gracias, Sergio, por brindar, ¿no?, esta otra conferencia magistral, ¿no?, el curso de Contabilidad Financiera. El tema de hoy vamos a brindarle sobre información financiera intermedia. Como verán, soy contador público colegiado, Aldo Ali Acuña Percana, miembro de ente individual de la AIC Perú, docente del Instituto CIMA y consultor asesor de temas de contabilidad, administración, marketing y gestión pública. El día de hoy vamos a ver 8 puntos muy importantes, ¿no?, sobre la información financiera intermedia, ¿no? Vamos a dar una introducción, antecedentes, objetivo, naturaleza, el impacto del COVID-19 en los estados financieros intermedios, los requerimientos, revelaciones y conclusión. Introducción. ¿Qué sorpresas nos está brindando, ¿no?, este virus? ¿O qué sorpresa nos ha brindado este virus, ¿no? Todo el mundo se pregunta, ¿no? A veces hubiera hecho caso, ¿no?, a los que predijeron en el futuro que el 2020 iba a sorprender. Pero qué tal sorpresa, ¿no? Cambió rotundamente todo, ¿no? De los negocios tradicionales que a la fuerza, ¿no?, cambiaron a un esquema, a un nuevo modelo, ¿no?, de presencial, ¿no?, a utilizar la tecnología, ¿no? Luego, los servicios públicos, ¿no?, que nunca se aislaron, ¿no?, como es el agua, la energía eléctrica, la telefonía, el internet, el móvil, ¿no?, que el Estado, ¿no?, decretó de que sea el uso adecuado, ¿no?, con el distanciamiento y con el aislamiento. Pero imagínense que hubiera sido una verdadera guerra con soldados, tanques y armas. ¿Qué hubiera sido, no? ¿Qué hubiera sido, no, la vivencia, ¿no?, como ahora, ¿no? Todo el mundo se pregunta así. Pero la economía mundial, ¿no?, afectó mucho en la estabilidad. Y hoy día vemos reducir, ¿no?, los PBI en los países desarrollados, subdesarrollados, las exportaciones, la finanza, el desempleo y la pobreza, ¿no? De lo que estaban en clase media, ahora regresan a ser pobres, ¿no? Y de lo que estaban pobres, extrema pobreza. Y la pregunta que se hace, ¿y los ricos llegan a ser pobres? Entonces, los ricos pueden ser en clase media o puede ser que también lleguen a la bancarrota, ¿no? Los famosos ricos improvisados, ¿no? Pero hay otros emprendedores que sí predicieron, ¿no?, de lo que iba a pasar utilizando la tecnología, ¿no? Como verán, todo el mundo está utilizando la tecnología vía internet, vía celular, ¿no? Las famosas redes sociales, ¿no? El famoso TikTok, ¿no?, que todo el mundo hace para, como dice, para estar en una actividad que está fuera de lo común, ¿no? Que si no hubiera sucedido estas cosas, estaríamos, digamos, en nuestras labores haciendo, ¿no?, nuestros cumplimientos y funciones administrativas o estudiando. Pero nunca es tarde, dice, para actualizarse y adecuarse a las redes sociales. Pero las redes sociales también permitió, ¿no?, que las finanzas, ¿no?, sea ya digital, ¿no?
Ya no ir al banco a hacer cola, sino a través de tu celular o computadora hacen las transacciones, ¿no? Cuando mencionaron que la educación iba a ser remota, ¿no? Comprar, imagínense, computadoras a cada uno, imagínense familias numerosas, ¿no? El costo era distinto. Entonces, hoy en día las informaciones financieras, ¿no? Están en manera remota, actualizada y predecir qué debemos de hacer, ¿no? Para que nuestras actividades económicas sean favorables. Pero este año 2020 no ha ayudado mucho los indicadores económicos, financieros y bursátiles, pero sí el alza de tipo de cambio de las monedas extranjeras, ¿no? Como el dólar y el euro. Pero nunca es tarde para reformular nuestro modelo económico, financiero y bursátil. Antecedentes, ¿no? En estas circunstancias, las empresas necesitarán de revisar limitadamente los estados financieros, ¿no? Para determinar mediante un informe qué acciones tomar, ¿no? ¿Qué debemos de mejorar? ¿Y qué tipo de seguridad financiera debe de aplicar? Mire este nuevo término que está llegando hoy en día, seguridad financiera. No solo seguridad financiera en las empresas, sino seguridad financiera a los empresarios, a los contribuyentes, ¿no? Al ciudadano, ¿no? Que ahora por ley, ¿no? A través del Banco de la Nación, sí o sí, todos van a tener una cuenta, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque se están proyectando y acá, imagínense que venga otro estilo de situaciones, ¿no? Que para no, digamos, enfocarnos a esta desgracia, ¿no? De que el ser humano tiene que tener, digamos, algo que lo respalde, ¿no? Económicamente, aún haciendo con estos tipos de hechos, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Creo que la cultura financiera ha sido capaz, pero el ser humano no ha sido incapaz de adaptarse. ¿Por qué? Porque una, una persona se pregunta, ¿pero por qué voy a tener una cuenta? ¿No? Si me van a cobrar intereses, ¿no? Todo el mundo se pregunta así, pero estamos errados, pues. Una cuenta prácticamente es para que mañana más tarde nos puedan subsidiar. En los países más pobres, ¿no? En África, ya todos los africanos tienen sus cuentas, así sean pobres, así sean ricos, así sean medio ricos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que tiene que subsidiarle. Ya no hay necesidad de darle la mano, ¿no? Como antes se hacía, el famoso sobrecito, ¿no? Ahora el mundo está cambiando. Con la tecnología lo que está haciendo es, ¿no? Como en la India. En la India la tecnología es el celular, ¿no? Con el número de celular ya tienes una cuenta. Y acá en el Perú lo están haciendo. Hay varios programas que están apareciendo, ¿no? Con el famoso Yape, con el famoso BIM, ¿no? Entonces, ¿cómo está abarcando la tecnología en sí? Entonces, con todas esas preguntas, ¿no? Durante el criterio de no llegar, ¿no? A la extinción de la sociedad, la Oficina de Contabilidad tendrá que enfocar a los estados financieros en forma intermedia o trimestral para la toma de decisiones. Pero por eso, ¿qué cosa es estado financiero en forma intermedia o trimestral?
Es la situación que quiero saber qué pasó en 6 meses y qué pasó en 3 meses. Pero profesor, si hemos estado encerrados, no ha habido actividad, pero dentro de los 6 meses, ¿no? 3 meses sí ha habido actividad. Y la diferencia no ha habido, obviamente va a afectar. Obviamente que la información será distinta. Pero es la herramienta necesaria para poder evaluar, ¿no? Para los otros 6 meses que se vienen o que ya está en camino. ¿Qué vamos a hacer? Y la pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué cuando llega la auditoría, qué información brindaremos? Cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿qué tipo de razonabilidad aplicará el auditor? ¿Cuál es la eficiencia que se determinó en las tomas de decisiones? Esas son las preguntas que ustedes mismos se hacen, ¿no? El único resultado será demostrar los hechos reales. El auditor asumirá su responsabilidad dándole la información, ¿no? A través de su dictamen de los recursos establecidos, aplicando, ¿no? Las medidas necesarias del uso de la seguridad razonable financiera. Mire ese nuevo término, del uso de la seguridad razonable financiera que se requiere. Pero aún así, con la revisión minuciosa, nos basamos en los principios de los procedimientos analíticos, sustantivos e indagaciones de la gestión. O sea, cada uno de nosotros vamos a ser partícipe utilizando los conocimientos de las últimas modificaciones legales, contables y tributarias, tomando en consideración de la importancia relativa de cada transacción de ese saldo de cuentas. Y así cada día conocer más las actividades empresariales en cada sector que no sea afectada de cualquier circunstancia que pueda prevalecer en el futuro. Profesor, pero ¿cuál es el objetivo del tema en sí? El objetivo está basado en la norma internacional de contabilidad 34, que habla sobre la información financiera intermedia. Pero, ¿cuál es el objetivo de ello? Vamos a establecer que el objetivo de esta norma internacional de contabilidad número 34, que establece, ¿no?, el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya se presenten en forma completa o condensada para un periodo intermedio. La información financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables, mejora la capacidad que los inversionistas, prestamistas y otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujo de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. Por eso, pero ¿cuál es la naturaleza de todo esto? Lo vamos a ver, ¿no? En estos párrafos, ¿no? Quiero mencionarle el párrafo 1. ¿Qué me dice el párrafo 1? En esta norma no se establece, ¿no?, qué entidades deben ser obligadas a publicar estos estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo, ni cuánto tiempo debe transcurrir, desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia. Pero no obstante, los gobiernos, las comisiones de valores,
las bolsas de valores y los organismos profesionales contables requieren frecuentemente a las entidades cuyos valores cotizan en mercados de acceso público presentar información financiera intermedia. Profesor, pero esta norma tiene alguna aplicación. Así es, que cada entidad es obligada a publicar este tipo de información, como si ella misma decide publicar información financiera intermedia. Pero todo se basa, ¿no?, siguiendo a las normas internacionales de información financiera. Pero el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad aconseja, ¿no?, que las entidades cuyos títulos cotizan en los mercados que suministren estados financieros intermedios que cumplan con los criterios de reconocimiento, medición y presentación establecida en esta norma. Más específicamente, se aconseja a las entidades con valores cotizados en la bolsa. Pero hay dos razonabilidades que debemos de aplicar. ¿Cuál es ello? Que se publiquen al menos estados financieros intermedios referidos al primer semestre de cada uno de sus periodos contables anuales. Y segundo, que pongan sus estados financieros intermedios a disposición de los usuarios en un plazo no mayor de 60 días, tras la finalización del periodo intermedio. Párrafo 2, el ANIC 34. ¿Qué dice el párrafo 2? La evaluación del cumplimiento y la conformidad con las normas internacionales de información financiera se hará por separado. Para cada conjunto de información financiera, ya sea anual o intermedia. Profesor, pero ¿y los hechos? ¿Cómo queda? Que cada entidad no haya publicado información intermedia durante un periodo contable en particular, que haya publicado informes financieros intermedios que no cumplan con esta norma, no impide que sus estados financieros anuales cumplan con las normas internacionales de información financiera. Si se han confeccionado o siguen siendo las mismas. Lo que quiere decir este párrafo, ¿no? Si dentro de estos 6 meses, ¿no?, por eso le hice la pregunta al principio, ¿qué información vamos a dar? 3 meses hemos tenido información, de enero a marzo, pero abril a junio, ¿no? La realidad. Por eso lo dice, los hechos que han ocurrido. Porque tampoco no vas a fantasear, no vas a maquillar, como dicen algunos, porque ese ya es bajo principio de cada profesional contable. Entonces, tenemos que demostrar los hechos reales, ¿no? Pero, profesor, y en el párrafo 3 de la NIC 34, ¿en qué consiste? ¿No? ¿Qué se puede rescatar de ese párrafo? Muy buena pregunta. Me dice que debemos de calificar a los estados financieros intermedios, ¿no?, como conforme a las normas internacionales de información financiera, las NIF. Pero debemos cumplir también los requerimientos establecidos, ¿no?, de esta norma. Pero también al respecto, el párrafo 19, que requiere la revelación de determinadas informaciones. ¿Pero qué dice el párrafo 19? Si un informe financiero intermedio de una entidad cumple con esta norma, este hecho deberá ser informado
un informe financiero intermedio no deberá describirse como que cumplen con las NIF, a menos que cumplan con todos los requerimientos de ellas. En pocas palabras, ¿no? Tienes que realizarlo, ¿no? Con la información que tengas. Profesor, y el párrafo 5, ¿no? El párrafo 5 me habla sobre la NIC 1, ¿no? Que define a un conjunto completo de estado financiero, como incluye los componentes siguientes. Un estado de situación financiera al final del periodo. Un estado de resultado y otro resultado integral del periodo. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. Y un estado de flujo de efectivo del periodo. Y también, no se olviden, por favor, de las notas, que es muy importante, ¿no? Las notas incluyen el resumen, ¿no? Donde se establecen las políticas contables significativas y otras información explicativa. También información de comparativa con respecto al periodo inmediatamente anterior, como se especifica en el párrafo 38 y en el párrafo 38A de la NIC 1. Y también un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o realice una reexpresión, ¿no?, de partidas de sus estados financieros, o cuando reclasifiquen, ¿no?, las partidas en sus estados financieros de acuerdo al párrafo 40A a 40D de la NIC 1. Pero las empresas pueden utilizar para denominar a los estados títulos distintos a los utilizados de esta norma. Por ejemplo, una entidad puede utilizar el título estado de resultado integral en lugar de estado resultado y otro resultado integral. Yo lo recomiendo como contador, ¿no? Depende de la actividad. Depende de la actividad empresarial. Profesor, ¿pero cuál fue el impacto del COVID-19 en los estados financieros intermedios? Yo le hago una pregunta. ¿Cómo cree que serán los estados financieros intermedios? ¿Azul o rojo? Lo dejo tarea para la casa. En una publicación de la firma de PwC, ¿no?, rescato varios párrafos que dice: en términos generales, no hay excepciones al reconocimiento o medición para la presentación de la información intermedia, aunque sí debería considerarse si el impacto del virus podría ser relevante a efecto de calcular la tasa impositiva efectiva esperada. La NIC 34, Información Financiera Intermedia, contempla que podría haber un mayor uso de estimaciones en los estados financieros intermedios, pero requiere, no obstante, que la información sea fiable y que se divulgue toda la información que resulte relevante. La información financiera intermedia habitualmente actualiza la información de los estados financieros anuales. Sin embargo, la NIC 34 requiere la inclusión de explicaciones sobre hechos y transacciones que sean significativos para comprender los cambios en la posición financiera y el desempeño de la entidad desde el último periodo anual presentado. Profesor, ¿pero implica algo? Así es, que se debe de divulgar la información adicional para reflejar el impacto financiero del virus y las medidas tomadas para contenerlo.
Este desglose debe ser específico de la entidad y debe reflejar las circunstancias de cada entidad. Pero cuando sea relevante, ¿no?, las revelaciones requeridas por el párrafo 15b de la NI 34 deben incluirse junto. 1. Los impactos en resultados, ¿no? Vamos a ver si hay ingresos, gastos, ¿no? Como verán, ¿qué determina? ¿Tengo utilidad o no tengo utilidad? El estado de situación financiera, ¿cómo ha sido la situación económica de la empresa? ¿Cómo está mi activo? ¿Cómo está mi pasivo? ¿Cómo está mi patrimonio? ¿No? Como verán, el pasivo ha inflado y el activo ha reducido, pero el patrimonio se contiene. He ahí, ¿no? He ahí, en la junta de accionistas determinarán si utilizan su patrimonio, aumentan su patrimonio o reducen su patrimonio. Entonces, he ahí la decisión que debe tomar. Y los flujos efectivos obviamente afectados. No hay ingreso, no hay venta, pero el financiamiento ha elevado, ¿no? Porque hay cotas que se ha dejado de pagar, las inversiones se han paralizado, ¿no? La operatividad no ha sido adecuada. Entonces, obviamente va a afectar. Y las medidas tomadas para contener la propagación de virus. 2. Estimaciones relevantes que no eran requeridas previamente, como por ejemplo, las relacionadas con el modelo de pérdidas crediticias esperada. Así es. Yo me proyecté, saqué un financiamiento de tanto tiempo, pero justo se cruzó esto. Se acumulaban las cuotas. Obviamente, ahora el sistema financiero está dando ayuda, aplazamiento. Ok, no me pagas, pero la tasa de interés se sube. Pero tampoco no puedo dejar un vacío. ¿Qué hago con estos 4 meses? ¿Qué especifico? Y todo el mundo se hace la pregunta. El auditor puede decir, perdón, el contador puede elaborar los estados financieros indicando 4 meses no ha sido elaborado. ¿Y qué responderá el auditor? ¿No? El auditor va a responder, ¿no?, indicando que la información no ha sido, ¿no? Lo primero que va a decir, que no hay información, pero ahí están los libros, ahí está el sistema. ¿Y sabe cuál es el primer documento con donde le puede prevalecer? El decreto de urgencia. Todo el mundo se hacía problema. Uy, ¿ahora cómo sustentamos? Pero el decreto de urgencia. El decreto de urgencia es donde me va a sustentar, me va a prevalecer que he estado sin actividad económica. Colegas que hemos tenido el fin de semana en discusión, ¿no? Y yo le hice la pregunta, ¿cuál crees que sea el documento principal donde yo pueda sustentar que no ha habido ni una actividad? Uno decía registro de asistencia, otro decía correo electrónico. No. El decreto de urgencia del famoso 15 de marzo que decretó el estado de emergencia nacional y luego el estado de emergencia sanitario. Ese es el documento que me va a sustentar y que yo lo puedo, ¿no?, determinar en la elaboración de los estados financieros intermedios. Señores auditores, solo se trabajó hasta el 15 de marzo, pero hubo un decreto de urgencia.
Y en la reapertura de la actividad también hubo un decreto. ¿Qué actividad empresarial es lo que se va a prevalecer? Ahí está. Entonces el auditor va a determinar, correcto, como hay una norma consolidada. ¿Tuviste problema? No. ¿Te hacen falta? No, porque hay una norma. Porque dentro del triángulo de Skerle, ¿qué dice? Primero, ¿quién está? La Constitución, de ahí las leyes. Bien claro. Tercero, actualizaciones de los desgloses de estimaciones significativas, ¿no? Y de ahí, digamos, los hechos económicos. Pero todo el mundo se pregunta, profesor, ¿usted cree? Ya, los auditores pueden entender, pero la SUNAT también. Hay resoluciones que también ellos mismos han realizado, ¿no? Ampliaciones que íbamos a presentar en marzo, luego cambiaron para mayo y de mayo a junio y así sucesivamente. Mientras que hay una norma, todo se prevalece. Perfecto, profesor. Entonces, esa es la parte normativa, pero en la parte financiera me va a afectar. Obviamente te va a afectar, pero a nivel mundial está afectando. ¿Pero qué hay que hacer? Reconocer tus hechos. Tampoco no puedes fantasear. Reconoce tus hechos económicos que has tenido una caída y luego vas a levantarlo. Pero, profesor, ¿cuál en sí? En sí, que los estados financieros intermedios generalmente se centran en los cambios, ¿no? Por eso esos cambios que están ahí, como les expliqué, de que hay una norma, ¿no? Y todas las entidades lo están cumpliendo. ¿Por qué han sacado las normas? ¿Acaso porque han inventado? No. Por el uso de la razonabilidad para que tu estado financiero sustente con la información adecuada. Y puedes explicarlo, ¿no? Semestral y anualmente. Pero, profesor, pero ¿cuál es? Lo que no entiendo, ¿en qué comprende todos estos cambios? Estos cambios van a comprender con la posición financiera y el desempeño desde la última fecha del informe anual, o sea, diciembre de 2019. Y de ahí verán los 3 primeros meses de 2020. Pero la información divulgada en relación con dichos eventos y transacciones actualizada, la información relevante presentada en el informe financiero anual más reciente. Pero debido a que estos eventos económicos y comerciales están sufriendo los cambios a una gran velocidad, que la información financiera intermedia, en este caso al 31 de junio de 2020, para muchas empresas puede proporcionar revelaciones complementarias que la actualización rutinaria de los últimos estados financieros anuales. Entro al punto 6, lo que es requerimiento, ¿no? Que todo debemos de cumplir. ¿Qué me dice la NIC 34? Sobre la información financiera intermedia. Es aplicable a todas las empresas que deben, eligen, publican un informe financiero intermedio de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIF. Pero dentro de los reconocimientos y mediciones de la NIC 34 establece lo siguiente, como lo visualizan ahí.
las políticas contables iguales a las utilizadas de la información anual. ¿Pero qué da a entender con esto? Que todas las empresas deben aplicar en los estados financieros intermedios políticas contables y a la vez también no solo en el intermedio, sino también en el anual, salvo que se refiera a los cambios, ¿no?, de alguna política contable que lo puede realizar durante el periodo. Pero, no obstante la frecuencia, que la información no debe de afectar a la medición de las cifras contables anuales. Pero, ¿cuál es el objetivo en sí? Las mediciones realizadas. De que cada información intermedia debe de abarcar todo el intervalo transcurrido desde el principio del periodo anual hasta la fecha final del periodo intermedio. Siguiente, ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica y ocasionalmente. ¿Qué es eso, profesor? En pocas palabras, vienen a ser los ingresos de actividades ordinarias que se reciben estacional, cíclica u ocasionalmente dentro de un periodo anual. No deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia. Si tal anticipación o aplazamiento no fuesen apropiados, al final del periodo contable anual. Entre los ejemplos de situaciones como las descritas, ¿no?, pueden citarse los dividendos, ¿no?, las regalías, las subvenciones oficiales, ¿no?, todos estos detalles. Costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Vienen a ser, ¿no?, los objetos de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios. Pero también pueden apropiar anticipadamente o diferir, ¿no?, tales tipos de costos al final del periodo contable anual. Aplicación de los criterios de reconocimiento y medición. En estos detalles, ¿no?, siempre debemos utilizar qué cosa es lo que quieres reconocer, ¿no?, para poder enfocarte, ¿no?, en lo que determina si tu política contable lo estás cumpliendo, ¿no? ¿Qué cosa estás un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo, ¿qué cosa estás despreciando del inventario? ¿Qué cosa es lo que vas a reestructurar? ¿Cuál es el valor de otro activo que vas a reconocer? Y preguntas así, todo está basado en la política contable. Otro aspecto también vemos en el costo. Profesor, ¿qué pasa si no llego a cumplir? Que el activo final de un determinado periodo contable intermedio no tendría por qué ser diferido, colocando en el estado de situación financiera a la espera. Por eso, y el gasto, en el gasto, por ejemplo, en los impuestos de las ganancias, se reconocerá en cada uno de los periodos intermedios sobre la base de la mejor estimación del promedio ponderado de la tasa impositiva que se espera para el periodo contable anual. Y como último requerimiento, uso de estimaciones. Los procedimientos de medición que debe seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados
Para asegurar que la información resultante sea fiable, que toda la información financiera significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o la rentabilidad de la entidad o empresa, ¿no? Que se revele en forma apropiada. Como siempre le digo a todos mis colegas, aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en los intermedios, hay que basarnos frecuentemente en las estimaciones razonables. La preparación de la información financiera intermedia requerida y por lo general un uso de mayor método de estimación que la información anual sea correspondida. Revelaciones. Perdón, disculpen. Dentro de las revelaciones, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el resultado de todo esto? ¿No? De todas estas medidas adoptadas para combatir el COVID-19. Se ha producido, ¿no?, paralización de muchas actividades por más de buen tiempo. En los sectores como las industrias, el comercio, la minería, el turismo, entre otros. Lo anterior ha generado efectos relevantes para comprender los resultados intermedios, como la posición financiera, rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Dos puntos muy importantes. Cambios en juicio y suposiciones importantes hechos por la administración. Revelaciones generales del impacto del brote COVID-19 en la situación financiera intermedia, su rendimiento y su flujo de efectivo. Algunos reguladores han recomendado que, dada la magnitud de los últimos cambios económicos, las empresas deben proporcionar en sus estados financieros intermedios suficiente divulgación para que los inversores comprendan los eventos y transacciones importantes que han ocurrido desde la fecha del reporte del ejercicio financiero anual. Conclusión, ¿no? La pregunta que se hace: ¿salvedad en la auditoría? El auditor debe expresar una conclusión con salvedad o adversa cuando haya llamado a su atención un asunto que le haga creer que debe hacerse un ajuste importante en la información financiera intermedia para que esté preparada en todos los aspectos importantes de acuerdo con el marco contable aplicable. Pero, profesor, ¿y cuando el auditor no puede completar la revisión, qué tiene que hacer? Deberá comunicar por escrito a nivel apropiado, ¿no?, a la gerencia, a la junta directiva, a la razonabilidad por la que no puede completarse la revisión y considerar si es apropiado emitir un informe. Profesor, ¿y qué pasa si el auditor no acepta un trabajo para revisar la información financiera intermedia? Ok, si el conocimiento preliminar que tiene de las circunstancias del trabajo indica que no podría completar la revisión porque habrá una limitación al alcance de la revisión del auditor impuesta, ¿no?, por la gerencia o por la junta de accionistas. Pero si después de aceptar el trabajo, ¿no?, la gerencia impone una limitación al alcance de la revisión, el auditor solicita la eliminación de dicha limitación. Si la gerencia se niega a hacerlo,
el auditor no puede completar la revisión y expresar una conclusión. En estos casos, el auditor comunica por escrito a nivel apropiado de la gerencia y a los encargados, ¿no? En el caso del sector público, ¿no? Y darle la razonabilidad que no puede completarse la revisión. El auditor debe preparar la documentación de la revisión que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para la conclusión del auditor, así como evidencia de que la revisión se llevó a cabo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y con los requisitos legales y regulatorios aplicables. Están en sus manos, emprendedores, contadores y auditores, con una información adecuada, relevante, fiable y no poner cosas que no deben. Y eso ha pasado lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? Con el famoso Reactiva Perú, donde todo el mundo fantaseó y no sé cómo han aprobado. Dejo tarea para la casa esa investigación. Las autoridades pertinentes comenzarán las investigaciones adecuadas. Como contador, ¿no? Mi punto de vista, apliquemos la ética profesional y apliquemos de que los hechos razonables estén con la información adecuada, aplicando la NIC, la NIF, y en el caso de los auditores, la NIA y la NAGA. Muchas gracias. Ahí he dejado a Sergio para que les evalúe. Gracias, Cames, por esta oportunidad y esta información sea una información adecuada. Gracias, Sergio. Nos vemos.